la etiología, la fisiopatología, más que todo enfocada, como les había dicho, en la fisiología para entender desde el punto de vista de lo normal qué es lo que podría estar causando una hipoacusia neurosensorial y ya pues el cuadro clínico, el diagnóstico, cómo lo podremos llegar a hacer. Y aquí tenemos pues también diagnósticos diferenciales, el tratamiento, un caso clínico que les vamos a dar de una paciente de la vida real y cómo sería pues el seguimiento de este paciente, una pequeña discusión y el cierre. La idea es que, como les digo, que no sea tan larga y que más bien sea útil para ustedes y que de verdad les saquen provecho pues para sus prácticas clínicas. Entonces, primero, esta parte es de Nata, pero pues la voy a ir presentando mientras ella va arreglando su micrófono. Básicamente, pues la neuropatía es, como dice aquí, una afección de uno o varios nervios. Específicamente la neuropatía auditiva es una afección de la vía auditiva neurosensorial que implica pues el nervio vestíbulo coclear, específicamente la parte coclear, o cualquier parte que esté involucrada en la neurotransmisión de las señales auditivas que vamos a explicar más adelante cómo se da todo ese proceso. Entonces, pues algo en el tallo encefálico, algo que sea parte del procesamiento, de la interpretación de estos estímulos, nos puede también llegar a dar una hipoacusia neurosensorial. Entonces, todo esto puede ser alteraciones a nivel del oído medio, el oído posterior, del oído interno, de los tractos que van desde pues, la parte coclear hasta los núcleos encefálicos y diferentes otras etiologías que las vamos a explicar más adelante, específicamente en pacientes pediátricos cuando viene a pediatría. Hay algunas que tenemos que tener muy en cuenta. Primero que todo, hablando de la epidemiología, para que entiendan un poco por qué es importante. Aquí en el 2020 el Instituto Nacional para Sordos reportó más de 166.619 personas con déficit auditivos en Colombia. De esos, 103.000 referían a haber sido diagnosticados oportunamente y el resto no corrían con la misma suerte, sino que simplemente habían acudido al médico y no les habían diagnosticado este tipo de hipoacusia y nunca se les dio un manejo adecuado para que por lo menos pudieran recuperar un poco de su calidad de vida. Adicionalmente, el DANE hace una encuesta que dice que 459.000 personas se autoclasifican con algún nivel de discapacidad auditiva, ya sea conductiva o neurosensorial, que vamos a explicar más adelante en qué consisten las dos. Pero pues por esto vemos que pues de verdad es una enfermedad que es relevante y esperemos que no seamos nosotros los médicos generales cuando salgamos y especialistas después que se les pase una hipoacusia neurosensorial y no sepamos detectarla, porque pues la verdad hay exámenes clínicos muy fáciles que podemos hacer para poder llegar al diagnóstico de manera rápida y sencilla. Entonces, primero que todo, hablando de las etiologías, no Hola, ¿me sé, Nata, escuchan? si ahí ya se te escucha bien. Dale. Listo, qué pena. Entonces, bueno, vamos a hablar de la etiología de lo que es la neuropatía auditiva. Es multifactorial, pero entre las causas más comunes se destaca la hipoxia en el parto, que pues habla de que los pacientes que han sufrido hipoxia en el parto requieren en su mayoría ventilación. Y esta es otra causa pues también de la neuropatía auditiva. Un recién nacido prematuro, hiperbilirrubinemia en el neonato, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, genética como las enfermedades de tipo patrón mitocondrial y la presencia del gen otoferlina que predispone a la disfunción auditiva, enfermedades neurológicas que entre estas están el Charcot-Marie-Tooth o ataxia de Friedreich y medicamentos ototóxicos. Listo. Ahora, para entender la fisiopatología, vamos a explicar, pues, primero lo que es la fisiología como tal de la vida auditiva. Entonces vamos a iniciar desde el oído externo, con el pabellón auricular y el canal auditivo, que básicamente aquí es donde vamos a poder tener, pues, que se capten las y vayan a llegar luego al tímpano para que éste las conduzca. Pero primero vamos a empezar desde el inicio. Entonces, primero tenemos la captación del sonido, que pues lo que ya habíamos dicho, que ingresaron al canal auditivo y luego vamos a tener una transmisión mecánica. Cuando estas ondas impactan en el tímpano, va a haber una vibración que se transmite a través de los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, que van a pasar luego al oído medio para que éste se amplifique en una cosa que se llama la ventana oval, que también la conocen como la membrana timpánica secundaria. Adicionalmente a eso, pues luego hay una conversión de las señales hidráulicas, como dice aquí, donde pues está el golpe en la ventana oval
que va a amplificar el sonido al oído interno. Entonces tenemos que vienen las ondas por el oído externo, son captadas, entran en el canal auditivo externo, impactan en el tímpano, mueven al martillo, al yunque y al estribo, que impactan en la ventana oval, y esta ventana oval va a amplificar aún más estas señales hacia el oído interno en la cóclea. Entonces, esa es la primera parte. Una vez se haya amplificado esta señal, vamos a tener que las células ciliadas que están adentro de la cóclea van a estar estimuladas, y las ondas que van a viajar a través de la rampa se van a desplazar y pues van a activar las células del órgano de Cori, de Corti, que en este momento pues digamos que no es competencia entender absolutamente todas las células, porque pues es un poco complejo y nos podremos extender más, pero básicamente tenemos que si se están moviendo hacia las células ciliadas, vamos a tener un impulso positivo, y si se están moviendo, si se están alejando de las células ciliadas, vamos a tener un impulso inhibitorio. Eso es lo que tenemos que entender como a grandes rasgos. Estas señales, estas células convierten las señales, estos impulsos auditivos en señales, mediante canales iónicos de potasio y calcio, y luego estos van a viajar pues, a través de los núcleos cocleares al tronco encefálico. Aquí adelante podemos ver cómo está distribuido el órgano de Cori. Entonces vamos a tener que las ondas van a llegar a la membrana oval, la membrana oval las va a amplificar, van a viajar. Si tenemos que las ondas están viajando en sentido de las células ciliadas, vamos a tener este impulso positivo, y el impulso positivo nos va a llevar a la apertura de los canales de calcio y potasio, que nos va a llevar a la despolarización, y esta despolarización va a mandar los neurotransmisores que van a ser el potencial de acción que va a viajar a través pues, de la rama coclear del vestíbulo coclear. En resumen, tenemos que entra la señal auditiva por el pabellón auricular, entra al conducto auditivo externo, impacta en el tímpano, mueve los huesecillos que llevan esa señal a la ventana oval, la cual va a amplificar la señal, va a estimular las células ciliadas, y estas van a generar un impulso que va a causar la despolarización de las neuronas y un potencial de acción que va a viajar hacia el sistema nervioso central. El principal neurotransmisor que hace todo, que se encarga de esta señalización, es el glutamato. Entonces es importante tener eso en cuenta para luego entender de pronto un poco más de la fisiopatología, tener en cuenta que el glutamato es uno de los principales neurotransmisores en estas vías. Entonces, tenemos lo que habíamos dicho del órgano de Cori, y ahora vamos a ver lo que es la transmisión neural desde el nervio vestibulococlear hacia ya la corteza somatosensorial y pues sus anexos. Entonces tenemos que las fibras aferentes del nervio vestibulococlear, que se transmiten desde el órgano de Cori, van a viajar hacia el tronco encefálico, donde van a haber varios núcleos en los que van a hacer sinapsis, y desde ahí van a ir ascendiendo. Entonces primero hacemos sinapsis con los núcleos cocleares, que están situados en la parte posterior del tronco encefálico, pues que es básicamente, como ustedes saben, que está dividido en anterior y posterior. La parte posterior, pues anterior, posterior, y en la parte torácica hay partes medias, pero básicamente la parte posterior es la parte sensitiva. Ustedes saben que las astas posteriores de la médula espinal llevan la información sensitiva, y la anterior en general lleva la información motora. Las partes mediales llevan partes que son de la propiocepción y otras estructuras importantes que pues no son específicas para esta situación, que lo que sí hay que entender es que la parte posterior, el asta posterior, lleva la parte sensitiva. Entonces, debido a que lleva la parte sensitiva, vamos a hacer sinapsis ahí, en los núcleos cocleares. Posteriormente, vamos a seguir, hacemos, primero la neurona se decusa y sigue ascendiendo, y luego vamos a hacer sinapsis en los núcleos olivares, donde vamos a tener señales que se envían desde el oído a las fibras eferentes del quinto par y el séptimo par, que es, también vamos a tener que esas señales que las señales se van a ir desde la izquierda, desde la derecha y la izquierda, que van a identificar el sonido. Entonces lo que nos va a permitir esto es tener una sensación de localización a través de estos núcleos. Estos son los núcleos que nos permiten saber si nos están hablando desde la izquierda o desde la derecha, básicamente, para que no nos compliquemos tanto. Luego vamos a tener los núcleos del hemisferio lateral, que están más adelante, aquí se los organizo por números, donde vamos a tener que el tracto de axones va a llevar la información pues, desde el colículo inferior al cerebro medio, que es el mesencéfalo, y en el colículo inferior vamos a tener que tenemos pues lo que son las partes de las fluctuaciones del tono, que es, por ejemplo, ahorita mismo yo estoy hablando y soy consciente
del tono que estoy usando y lo puedo mantener a un tono constante debido a que el colículo inferior me da este feedback sobre el tono que estoy usando para compensar en diferentes situaciones. También ayuda a localizar el origen del sonido en el espacio, como lo habíamos dicho en los núcleos olivares, que entonces también me va a permitir saber si el sonido viene de la derecha, de la izquierda, de arriba y abajo. Y también participa en la pues, respuesta del sobresalto, que es básicamente cuando tenemos un ruido repentino, que tenemos ese reflejo de girar a verlo. Esto viene desde el colículo inferior y es un reflejo que pues, está también asociado al vestíbulo coclear y hasta vía ascendente neurosensitiva. Además de eso, luego vamos a tener una sinapsis en el tálamo, donde vamos a tener que hay parte del relevo talámico se va a dar ahí, y eso es importante porque las fibras de ahí luego se van a dividir hacia unas fibras que van a subir a la corteza auditiva, que son las fibras temporales transversales anteriores y las posteriores. Luego estas fibras van a hacer sinapsis en el área 41 de Brodmann, que es la corteza auditiva primaria, en la corteza somatosensorial. También vamos a tener que van a hacer sinapsis en el área de Brodmann 42, donde vamos a tener la corteza auditiva secundaria, que ya voy a explicar bien qué implican estas dos. Y luego vamos a tener que van a haber unas que van a hacer sinapsis en el área de Wernicke, Brodmann 22, que es el área de Wernicke, en el hemisferio dominante del paciente. Entonces, pues si el paciente es diestro, va a hacer sinapsis en el hemisferio izquierdo. Esto es muy importante porque el área de Wernicke es la que nos da la interpretación del lenguaje. Entonces, cuando nosotros tenemos una fascia de Wernicke, es una persona que puede hablar, no tiene una fase de Broca, que sería una fascia motora, pero no entiende lo que le están diciendo debido a que hay un problema en el área de Wernicke, que es el área de Brodmann 22. El área de Brodmann 41, que es la corteza auditiva primaria, se encarga directamente de recibir esas señales y entenderlas y interpretarlas, pero el área de la corteza auditiva secundaria, que es el área de Brodmann 42, está más conectado a lo que es la interpretación sensitiva de los recuerdos, de las memorias y emocional de lo que estamos escuchando. Entonces vamos a tener que la primaria es básicamente como la forma en la que nosotros escuchamos, la forma en la que ustedes me están escuchando, y la corteza auditiva secundaria es la que está procesando lo que yo les estoy diciendo y está formando memorias y recuerdos que tienen o no un componente emocional conectado a ellas. Entonces esto explica también por qué hay canciones que nos recuerdan a situaciones en específicas de nuestra vida. Pues esto se da debido a la corteza auditiva secundaria que está en el área de Brodmann 42. Ahora vamos a pasar a entender un poco cómo es el cuadro clínico de un paciente que tendría alguna alteración en alguna de estas zonas de las vías ascendentes de la vía coclear. Bueno, entonces dividí el cuadro clínico de nuestros pacientes en 3 puntos importantes. El primero es la audición, va a tener una fluctuación en días u horas, eso quiere decir que el paciente les va a decir, no, es que yo hace una hora escuchaba bien, pero ahora no escucho bien. O les puede decir, no, es que hace 2 días estaba escuchando bien, pero hoy no estoy escuchando. Lo siguiente es la compresión del lenguaje, entonces va a haber una dificultad en entender el lenguaje, especialmente en espacios muy ruidosos como en la calle, y se puede ver mejoría con dispositivos. Esto quiere decir que algunos, no todos, los pacientes pueden presentar ganancias, que significa mejoría con la audición, con auxiliares. Pues, sin embargo, hay unos pacientes que no se les ha visto beneficio con auxiliares. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del diagnóstico. Esto es lo que es súper importante para pues, la práctica clínica de ustedes, porque son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para llegar a sospecharlo. Porque como dicen los doctores en todas las clases, si uno no lo piensa y no lo sospecha, pues nunca lo va a diagnosticar. Entonces, primero que todo, cuando estamos enfocando en estos pacientes, toca hacer una historia clínica completa, como dice todo el mundo, pero específicamente en este tipo de cosas. Antecedentes familiares de hipoacusia, para poder descartar o agregar a nuestros posibles diagnósticos diferenciales alguna hipoacusia que sea congénita o que sea heredada de los parientes del paciente. Infecciones congénitas, que cuando lleguen a ginecobstetricia entenderán que el impacto de las infecciones congénitas, que se resumen en el acrónimo STORCH, son súper importantes en el desarrollo del paciente. O sea, un paciente que sufrió infecciones, que su madre sufrió infecciones congénitas durante su embarazo, puede llegar a nacer con un compromiso del neurodesarrollo muy importante, y pues entre eso, una hipoacusia neurosensorial es un diagnóstico que no es poco común en estos pacientes.
Entonces, también los que van a tener un diagnóstico de neurosensorial son los pacientes que van a tener una prematurez, que van a tener una hiperbilirrubinemia y una hipoxia perinatal. Obviamente, cuando lleguen a gineco, cuando lleguen a gineco entenderán un poco mejor esto, pero pues por ahora es importante que sepan que todas estas alteraciones de la madre durante el embarazo repercuten de manera crítica en el neurodesarrollo del bebé durante el embarazo y cuando nazca. Entonces es muy importante hacer estas preguntas. Si la mamá, si el bebé tuvo hiperbilirrubinemia al nacer en menos de 24 horas, si tuvo hipoxia perinatal, si nació prematuro, si ahorita está usando algún fármaco que sea algún ototóxico, como los aminoglucósidos, como los diuréticos de ASA o el cisplatina, pero pues principalmente los que ustedes van a ver son los diuréticos de ASA y los aminoglucósidos, que mucha gente, pues en muchos hospitales los prescriben y se olvidan de que los pacientes pueden tener este riesgo y luego a largo plazo lo pueden llegar a desarrollar así se haya suspendido el medicamento y no lo sospechan por no indagar sobre este antecedente. Adicionalmente, pues también hay que descartar enfermedades autoinmunes o metabólicas, pues como el hipotiroidismo congénito, que es la más importante, que de hecho se tamiza en Colombia justo al nacimiento, y pues traumatismo cráneoencefálico, pues obviamente la exposición a ruidos intensos o cualquier tipo de lesión mecánica nos puede llegar a causar una hipoacusia conductiva o neurosensorial, específicamente la neurosensorial. En la exploración física, cuando llega un paciente, lo más importante es la otoscopia. A ver, obviamente, para descartar cualquier otra etiología que no vaya a ser neurosensorial, porque pues si ustedes se van a poner a pensar en una hipoacusia neurosensorial sin haber ni siquiera revisado los oídos, pues es un diagnóstico que no sería válido, porque pues puede llegar a tener un sapón de cerumen, puede llegar a tener una otitis media, o sea, son cosas que son importantes descartar para ver por qué este paciente no está escuchando bien por un lado o por los dos. Eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante que es importante. Y pues la evaluación de los reflejos acústicos, la respuesta a los sonidos en niños pequeños y ver si él detecta igual el sonido a los dos lados, o sea, si logra identificar de dónde viene el sonido y si lateral es el sonido más adelante, ya lo vamos a explicar con unas pruebas clínicas neurológicas que podemos hacer. En la otoscopia es importante pues me imagino que ya todos habrán visto pues una otoscopia normal, pero pues igual aquí la pongo. Es básicamente ver el tímpano. Esto es ideal en la vida real. Creo que nunca lo he visto. Siempre van a ver como que está súper lleno de cerumen, pero lo importante es que así el oído esté lleno de cerumen y tenga un tapón de cerumen, ustedes alcancen por lo menos a ver el cono luminoso y pues que la coloración de la membrana timpánica no esté roja, no haya secreción purulenta y que no haya ninguna ruptura o pérdida de continuidad de la membrana, porque pues ahí ya directamente casi que podrían hacer el diagnóstico solo con eso. Entonces es muy importante en la otoscopia ver la integridad de la membrana, el cono luminoso, que cuando no está, que cuando desaparece, nos habla de que hay una posible otitis media o una copación del oído medio que nos está causando un aumento de la presión en el oído medio o hasta una disfunción de trompa de Eustaquio, que pues ya podría ser otro diagnóstico, pero ya es más de otorrino. Aquí pues, aquí hay otra foto, pero no sé por qué no cargó, pero esto es un ejemplo de lo que podrían llegar a ver. O sea, si el paciente tenga un tapón de cerumen que le tape casi toda la otoscopia, ustedes ven este hueco aquí y pues ya saben que hay una ruptura timpánica y pues pueden hacer el diagnóstico directamente con eso. Ahora, cuando el diagnóstico no está tan claro, hay que hacer otras pruebas. Entonces, hay unas pruebas que son subjetivas, que requieren la ayuda del paciente, y otras que son objetivas, que no requieren el paciente. La más fácil y la que pueden hacer siempre que estén en un servicio de neurología es tener el diapasón y hacer el test de Weber y de Reina, que no sé aquí si me deja hacer zoom. Bueno, no deja. Pero básicamente el test de Weber es ustedes le pegan al diapasón, se lo colocan en la bregma y tienen que ver si el sonido lateraliza o no lateraliza. Cuando tenemos una hipoacusia neurosensorial, el sonido lateraliza hacia el lado que está sano. Esto se da debido a que, pues, claramente, la vía ósea depende de la parte neurosensitiva para poder transmitir el sonido y la información al cerebro. Entonces, cuando nosotros causamos este estímulo en la vía ósea, en la bregma de la cabeza, y se lateraliza hacia un lado, podemos sospechar que ese puede ser el lado sano del paciente si el otro lado no está recibiendo la respuesta.
Como diagnóstico diferencial, en una hipoacusia de transmisión o conductiva, se lateralizaría hacia el lado enfermo, porque tendríamos que la vía sensitiva estaría intentando compensar por el tapón de cerumen o la ocupación que tenga, haciendo que la parte coclear del oído enfermo se sensibilice más. Entonces, al hacer un test de Weber, debido a que esa parte está más sensibilizada, pues tendríamos que se lateralizaría hacia ese lado en una hipoacusia conductiva. Obviamente en la neurosensorial se iría hacia el lado enfermo, porque pues en el lado sano, porque en el lado enfermo no hay vía que transmita ese sonido, entonces sería exclusivamente hacia el lado sano en una hipoacusia neurosensorial. Luego tenemos el test de Reinet, que básicamente es pegarle al diapasón y ponerlo primero que todo o sea, acercarlo al oído externo, al canal auditivo externo, y luego cuando ya lo deje usar, lo ponemos en la apófisis mastoides y lo dejamos ahí. El test de Reinet es positivo si dura más o dura el doble en la vía aérea, y es negativo si la transmisión es igual o mayor en la vía ósea. Entonces, esta es una forma fácil de pues, discernir, porque si nosotros tenemos que el test de Reinet es positivo, estamos pensando en una alteración neurosensorial, y si tenemos que el Weber se lateraliza encima de eso hacia el lado enfermo, estaremos hacia el lado sano. Si el test de Weber se lateraliza hacia el lado sano, estaremos pensando también en hipoacusia neurosensorial. Estas son dos cosas que nos podrían dar como aumentar la sospecha o como dirían, la probabilidad pretest de que este paciente esté cursando con una hipoacusia neurosensorial. Obviamente, si el paciente tiene una hipoacusia neurosensorial al bilateral, pues el test no se lateralizaría, sino que simplemente estaría disminuido en los dos lados. Igual más adelante, no sé, podríamos hacer un taller sobre pruebas neurológicas como el test de Weber y Reinet, porque sí es muy importante aprender a hacerlo, porque en la clínica, pues, si rotan por neuro, lo van a usar 100% cuando estén intentando evaluar este tipo de hipoacusias. Adicionalmente, también hay otras pruebas que ya son más de otorrino, que son la audiometría, que la audiometría básicamente vamos a tener que pues vamos a pedirle al paciente, vamos a poner unos sonidos al paciente, nos va a dar una información sobre su vía conductiva ósea y su vía conductiva, su vía ósea y su vía conductiva aérea, por así decirlo. Aquí abajo les puse una forma fácil de entenderlo, y es que cuando tenemos el circulito rojo, estamos hablando del oído derecho en la parte conductiva. Cuando tenemos el triángulo hacia su izquierda, es la parte del oído derecho. Cuando tenemos el triángulo hacia la derecha, es la parte ósea del oído izquierdo. Y la X representa la parte conductiva del oído izquierdo. Entonces, para hacer el diagnóstico de una hipoacusia neurosensorial, tenemos que ambos oídos, o pues el oído afectado, va a tener la parte conductiva y la parte ósea afectada en la misma proporción. Entonces, lo normal es que esta audiometría esté entre 0 y 20, y podemos ver que está disminuida en ambos oídos, o sea, este tendría una hipoacusia neurosensorial bilateral, y está disminuida en la misma proporción en la vía conductiva y en la vía ósea. Entonces, si tuviésemos una hipoacusia que fuese conductiva, tendríamos que la parte neurosensorial, la parte de transmisión ósea, que sería neurosensorial, estaría normal y la conductiva estaría disminuida. Pero como podemos ver, en una hipoacusia neurosensorial, las dos se disminuyen, pues básicamente juntas, porque es la parte neurosensorial la que está disminuida. Adicionalmente, cuando ya pues, necesitamos pruebas que son objetivas y no requieren la respuesta del paciente, como en pacientes pues, neonatos y todo eso, podemos usar, o pacientes que estén inconscientes, pacientes que no les podamos hacer una evaluación neurológica en la que ellos nos estén respondiendo, que tengan un Glasgow disminuido, y pues sea importante hacer este tipo de exámenes. Se les pueden hacer las pruebas objetivas, que pues en los neonatos la que más se usa es la de potencial evocados auditivos, que básicamente le ponen unos electrodos y ponen un electroencefalograma y ven los potenciales, y pues se evalúa si se está haciendo la transmisión de estos potenciales o no. Y pues de ahí podemos sacar un diagnóstico de esta hipoacusia neurosensorial. Adicionalmente, pues hay otros exámenes que se podrían llegar a hacer, que pues básicamente evalúa funciones específicas de las células del aparato de Golgi, y también se podría hacer una impedenciometría para ver pues la presión del oído medio y evaluar la función de la trompa de Eustaquio y pues como tal el compliance, que es básicamente
la cantidad o la proporción en la que el tímpano se mueve para ver si hay un problema de presión, un problema de pérdida de continuidad o un problema de ocupación del oído medio que nos pueda estar causando el cuadro clínico. Entonces, en resumen de todo esto, en la clínica lo que ustedes tienen que hacer es una historia clínica completa. Obviamente en el examen físico hacer la otoscopia. Si tienen un diapasón, siempre hagan el test de Weber, que pues más adelante si no entendieron algo del test de Weber me pueden preguntar y se los explico. Y pues si ya tienen la sospecha y quieren ya hacer, digamos, un diagnóstico confirmatorio, pueden hacer una audiometría donde pues lo remiten a otorrino y en otorrino le realizan el examen para confirmar el diagnóstico. Y en pacientes que no estén conscientes, que tengan un Glasgow disminuido, que no colaboren, pues pacientes neonatos, se pueden hacer este tipo de exámenes también para extender pues nuestras probabilidades pretest. Y por último, pues ya obviamente descartar una causa secundaria como esta, que es la causa secundaria que debemos temerle más, que son pues los neurinomas del acústico, que básicamente es, o sea, literalmente es una malformación congénita o una malformación congénita, no, es un crecimiento anormal del nervio vestíbulo coclear y de sus núcleos, que básicamente va a causar como si una neoplasia de este, y pues obviamente como ustedes van a ver acá, pues esto nos va a causar, aparte de la hipoacusia neurosensorial, muchísimos más síntomas. Entonces digamos que esto obviamente lo sospecharían pues antes de hacer la imagen, porque pues le estaría causando más síntomas, pero es algo que se debe descartar a través de una resonancia magnética para hacer el diagnóstico confirmatorio, que es este. Básicamente hacen la resonancia y es característico que se vea específicamente unilateral y se vea pues cómo desplaza la línea media, y adicionalmente también se ve pues la lesión ocupante específicamente por el trayecto del vestíbulo coclear. Adicionalmente pues otras cosas que podemos hacer en caso de que ya no tengamos idea de lo que está pasando o que sospechemos directamente al inicio de que podría ser algo genético, sería ya hacer estudios genéticos para descartar hipoacusias hereditarias como la mutación del gen GJB2 y pues obviamente la serología pues de el que es TORCH congénito, que es el citomegalovirus, el sífilis y pues otros agentes etiológicos que pudieron haber causado que el paciente llegara a tener pues esta hipoacusia neurosensorial. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta de tener el diagnóstico adecuado para hacer el tratamiento correcto, y para esto debemos descartar algunos diagnósticos diferenciales que suelen parecerse mucho a lo que es la neuropatía auditiva. Para esto nos va a servir lo que decía Juan Gonzalo de las pruebas objetivas, y hay 3 diagnósticos en los que pues, nos vamos a enfocar hoy. Primero, una hipoacusia coclear, que para confirmar que una lesión sea retrococlear, o sea, neuropatía auditiva, la correlación entre la audiometría y los potenciales auditivos del tallo encefálico, o PEATC, que es lo que nos mencionaba Juan Gonzalo, debe ser asimétrica. Si esta correlación es mejor o más simétrica, nos indica que el paciente no sufre de una neuropatía auditiva, sino de una hipoacusia coclear. En la otoesclerosis avanzada, los pacientes normalmente presentan reflejo acústico, mientras que, en la neuropatía auditiva, mientras que en la otoesclerosis avanzada tienen afectada la movilidad del estribo, impidiendo este reflejo. Pues hay que tener en cuenta que en algunos pacientes con neuropatía auditiva no está este reflejo, y esto lo hace aún más difícil diferenciar el diagnóstico. Y el desorden en el... Bueno, devuelvo. El desorden en el procesamiento auditivo central. En una neuropatía auditiva existe anormalidad del PEATC, y es decir que un potencial auditivo del tallo encefálico normal nos indica que el paciente más bien sufre de una alteración en el procesamiento auditivo central y no de neuropatía auditiva. Listo. Entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento como tal, pues obviamente va a depender de la etiología, porque pues si tenemos pues un neurinoma no vamos a corregirlo con un audífono, o sea, no va a mejorar. Y pues obviamente el manejo sería totalmente diferente. Pero pues cuando tenemos la posibilidad de hacer una intervención, aparte de la intervención etiológica que haríamos en el neurinoma, en la ruptura de membrana timpánica y otro tipo de etiologías que sean ya pues específicas, cuando tenemos una hipoacusia neurosensorial, por ejemplo, congénita, una hipoacusia neurosensorial después de un accidente cerebrovascular que terminó como una secuela, hay diferentes cosas que se podrían llegar a hacer
para, pues, por así decirlo, mejorar la calidad de vida del paciente. Ninguna de estas es curativa, todas son para mejorar la calidad de vida, pero a no ser de que sea una causa etiológica, pues no hay forma de curarlo así directamente. Hay algunas causas que son transitorias y pues sí, su recuperación devuelve casi que toda la función neurosensorial, pero cuando tenemos trastornos genéticos, cuando tenemos trastornos congénitos o del neurodesarrollo, pues básicamente lo que podemos dar es una mejora de la calidad de vida a través de estas terapias. Entonces, las principales pues son la corrección auditiva mediante dispositivos de amplificación, que pues todo esto obviamente ya le compete más a otorrinolaringología para que ellos hagan el diagnóstico exacto de qué audífono o qué implante le serviría qué implante le serviría más para su tipo de hipoacusia neurosensorial y de qué tipo de intervención se beneficiaría más a nivel de mejora de calidad de la escucha. Pero pues igual, de la audición, pero pues igual, pues las principales son los auxiliares auditivos, que son básicamente cuando tenemos una hipoacusia leve, pues básicamente un audífono que amplifica el sonido, y pues también cuando tenemos neonatos que apenas están empezando a adaptarse y tienen este tipo de hipoacusia, se les puede dar para que se puedan desarrollar de manera relativamente normal y no tengan la desventaja de no haber escuchado desde nacer. También hay otras que se pueden usar como el implante coclear, que se hace pues ya en la hipoacusia severa o profunda bilateral, donde pues básicamente ya los audífonos auxiliares no son suficientes. Entonces se tiene que hacer una prueba, obviamente por audiometría y una logaudiometría, que pues es otra prueba que se hace en otorrino, para definir si se beneficia o no de esta intervención y luego hacer el procedimiento del implante. Y ya hay otros pues, que son implantes de conducción ósea, en los que tenemos que es cuando tenemos malformaciones del oído medio y que el problema no es como tal la neurotransmisión del vestíbulo coclear, sino directamente problemas que estén comprometiendo el oído medio a largo plazo. Se pueden hacer implantes de conducción ósea que nos van a permitir que las señales pues a través de vibraciones óseas se transmitan hacia la cóclea y en la cóclea pues se amplifiquen y viajen más de lo que viajarían por la vía aérea o por la vía ósea hacia el sistema nervioso central. Obviamente en pacientes pues, que son pediátricos e incluso en cualquier edad, pero principalmente los pacientes pediátricos, se debe hacer la terapia auditiva y del lenguaje para hacer rehabilitación por la rehabilitación fonoaudiológica para que puedan tener la percepción del lenguaje y pues el desarrollo del habla, porque es que si ellos tienen hipacusia desde que nacen, pues no van a aprender a interpretar las palabras, no van a estar acostumbrados a escuchar y cuando les pongan el audífono va a ser muy difícil para ellos poder empezar a hablar y poder empezar a entender a la gente porque desde pequeños no lo tuvieron. Entonces es muy importante hacer la rehabilitación fonoaudiológica temprana y también la terapia auditivo-verbal, que es básicamente, pues, básicamente ayudarles a que interpreten los sonidos y que desarrollen habilidades de comunicación. Obviamente también hay ejercicios para las personas, para los niños que nacieron con hipoacusias y no desarrollaron estas habilidades a tiempo. Hay básicamente praxias linguales y labiales en las que se pueden llegar a hacer estos ejercicios para que ellos desarrollen mejor la pronunciación de la R, para que pronuncien mejor las palabras y pues para que los puedan entender. Porque muchas veces cuando ellos ya aprenden a escuchar, les cuesta hablar y no los entienden. Entonces no es que ellos tengan una fascia de Broca en la que ellos no pueden hablar físicamente, sino que entienden, pero no pueden hablar. O pues no, pues, o sea, pueden hablar, pero no les entienden. Adicionalmente, pues obviamente el tratamiento etiológico, la causa idiopática cuando no tenemos una causa etiológica clara, cuando puede ser, digamos, por genética, cuando puede ser hereditaria, congénita, se pueden usar la criocoterapia, que es básicamente, pues, se usa la metilprednisolona para desinflamar o pues la dexametasona, o sea, se usa un corticoide oral para desinflamar y también se puede usar una impregnación, que pues aquí no tengo la imagen, pero es básicamente con una gasa, se impregna en un ungüento de este corticoide y se pone adentro del oído para hacer una impregnación y que este se desinflame y pues algunas de estas corticoterapias podrían ayudar a mejorar en causas idiopáticas que son de aparición súbita. Entonces, la corticoterapia está exclusivamente para estos pacientes que tienen aparición súbita porque pues a largo plazo podría llegar a causar otros efectos secundarios no deseados que a largo plazo, de hecho, el uso de corticosteroides podría llegar a causar una hipoacusia, entonces es mejor pues, que sea nada más para el cuadro clínico agudo, para desinflamar y ver si eso ayuda a mejorar.
Obviamente, pues si tenemos infecciones, antivirales, pues el citomegalovirus, que es el que causa o sea, la principal causa de hipoacusia neurosensorial congénita por Storch, es la infección por citomegalovirus, y pues la infección por citomegalovirus en los neonatos también podría llegar a causar esto. Entonces les da el valanciclovir en los recién nacidos, y pues a la mamá se le da el manejo para su citomegalovirus si lo llegara a tener. Principalmente le da en recién nacidos porque es un virus más de pacientes pediátricos. Entonces se daría el manejo con el valanciclovir, y cuando ya tenemos una causa que sea por fármacos ototóxicos, pues obviamente interrumpirlos. Tratamiento quirúrgico para el neurinoma acústico sí es resecable porque a veces es difícil resecarlo, entonces tiene que usar radiocirugía para reducirlo. Y pues vale la pena también mencionar que este es benigno, o sea, básicamente es una hipoplasia, una hiperplasia, perdón, es una hiperplasia, pero no es una neoplasia. Pues algo ahí para corregir, no va a ser metástasis, pero sí es una hiperplasia de estas células, y pues se tiene que hacer la resección porque aparte que causa el efecto compresivo, también nos va a dar pues la disfunción neurosensitiva. Y además, pues, además de esto, también los pacientes tienen que seguir con educación y apoyo psicosocial, porque pues si ellos ya no generan una rehabilitación, toca enseñarles lenguaje de señas, comunicación bimodal, ofrecer otras opciones para ellos. Cuando no hay una forma de rehabilitarles su parte auditiva, toca darles un manejo integral y pues remitirlos para que les den otras herramientas para comunicarse. Obviamente, asegurarse de que, por ejemplo, en pacientes pediátricos, que el trabajo social hable con el colegio, que hagan adaptaciones para que el niño pues, pueda tener su educación de manera pues, normal, y obviamente consejería genética para hipoacusias hereditarias, en las cuales pues, tenemos que considerar los riesgos de la reproducción en estos pacientes que tienen este tipo de hipoacusias, para que los tengan claros y pues sean conscientes de los riesgos que corren al tener hijos. Aquí vamos a continuar con el caso clínico de una paciente que se la va a presentar Natalia. Listo. Entonces, tenemos un caso clínico súper interesante. Empezamos por la enfermedad actual, que es el paciente femenina de 2 años de edad que es traída a consulta por sospecha de hipoacusia, detectada por los padres hace 6 meses. La identificaron porque pues, no respondía a los sonidos de alta intensidad. Además de eso, presenta retraso en el desarrollo del lenguaje a nivel de monosílabas. Por si no sabían, a los 2 años los niños saben formular frases de 3 palabras, y pues ella ahorita está solamente diciendo sílabas. No presenta alteraciones en la visión, comprende adecuadamente, refieren sin problemas en la conducta y niegan trastornos del sueño o del apetito. Entonces, siguiente, realizamos una historia clínica completa, como les habíamos dicho, enfocándonos en los antecedentes genéticos, perinatales y patológicos. Entonces, de importancia los perinatales, pues es un embarazo normal, un parto por vía cesárea electiva por anestesia raquimedular sin complicaciones, un bebé de peso normal, adecuado, talla adecuada, Apgar 9, niega ictericia, que es una de las cosas que habíamos hablado que es importante preguntar, y de patológicos refiere que ha tenido infección de aérea superior al año, hace un año, y pues ahorita que están mencionando que no responde a los sonidos fuertes. Listo. Al examen físico, pues tenemos cabeza y cuello normal. Él nos llama la atención que tiene pabellones con baja implantación. Una otoscopia permeable, membranas tympánicas íntegras, opacas, rinoscopia también normal, con mucosa cloro adecuado, y cavidad oral con selle labial adecuado, dentición primaria, amígdalas grado 2 bilateral, faringe y cuello sin alteraciones. Entonces, al examen físico hacemos esto de cabeza y cuello para buscar que hayan signos de parálisis facial, como alteraciones en movimientos faciales o cara simétrica. Y aquí también decía en la rinoscopia, cornetes en ciclo, que quiere decir que la nariz está congestionando, descongestionando, que es normal, y pues esto ayuda a que las mucosas nasales se resequen. Después ya a esta altura del caso, entonces nosotros empezamos a sospechar algunos diagnósticos, pues vemos que como no responde el sonido, pues puede tener algo auditivo, vemos que no tiene ninguna parálisis facial,
y empezamos a pensar qué exámenes audiológicos, como los que mencionaba Juan Gonzalo, o paraclínicos solicitaríamos. Entonces, le pedimos una audiometría que se hace por observación del comportamiento, porque como vemos, la niña no está formulando frases, y se hace evaluando las frecuencias de auditivas normales, que son 500.000 y 2.000, que no tienen respuesta a máximas intensidades. Se hace una impedanciometría que te muestra una timpanometría normal, curvas tipo A, que son las normales, y pues la impedanciometría, se me olvidó pues, contarles, que evalúa la elasticidad de la membrana timpánica para identificar causas de disfunción auditiva como perforación de tímpano o difusión de trompa de Eustaquio. Entonces, pues esto nos descarta que tenga alguna de estas patologías. Y se hacen potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, en donde podemos ver datos compatibles con hipacusia profunda para tonos altos y presencia de microfonía coclear. También se hacen emisiones autoacústicas trascientes después de que le ponemos un año de auxiliar auditivo a la bebé, y nos dice que el oído derecho ha tenido una adecuada reproductividad global con el 84%, y el oído izquierdo una inadecuada reproductividad global, que es lo que les decía, que a veces puede o no mejorar con el auxiliar. No sé, Nata, si quieras concluir el caso clínico antes de hablar del seguimiento. Listo, sí. Entonces, les iba a decir que, pues aquí como vemos, pues nos dan los hallazgos de los exámenes, que es una neuropatía auditiva. Como les mencionaba, los potenciales evocados pueden estar normales o no. Y lo que les mencionaba, los auxiliares, que pues no nos descarta la neuropatía auditiva porque puede mejorar con auxiliar o no, que pues a la niña le pasa lo de los dos casos, que le mejora el oído derecho, pero no el izquierdo. Entonces, pues ya una vez hicimos el diagnóstico, pues vamos ahora a ver qué seguimiento hacemos con esta paciente. Bueno, con esta paciente, pues tenemos que obviamente hacer la remisión a otorrinolaringología para que ellos hagan la interpretación de sus audiometrías y de sus otros exámenes para que le puedan llegar a dar pues un manejo con audífonos si se beneficia o otro tipo de rehabilitación auditiva. Toca hacer el manejo con psiquiatría o psicología para que pues ellos den el apoyo psicosocial que necesitaría el paciente a través de su vida para recuperar no solo su parte auditiva, sino sus interacciones sociales, sus actividades del día a día, y para ayudar a que pues ésta se pueda reintegrar a la sociedad de manera normal y no vaya a tener como algún problema pues del neurodesarrollo y se pueda, sí, y pueda pues continuar con su vida normal. Y obviamente en neurología tendríamos que hacer el seguimiento y buscar específicamente pues ya como tal la etiología de esta y hacer estudios que son los que habíamos dicho antes para pues diagnosticar específicamente si fue específicamente por un neurinoma, si fue, pues que sería lo más urgente, ¿no? Si fue alguna afectación durante el embarazo, alguna infección congénita, o si pues tenemos alguna otra causa genética que nos podría llegar a dar este cuadro clínico. Con neurología haríamos el estudio de todas esas posibilidades. Bueno, entonces, en cuanto a discusión, vemos que el caso clínico nos hace un énfasis de que no todos los casos son típicos, como nos tocó en esta bebé, es diferente, y hay una importancia muy grande en reconocer la enfermedad para que no pase desapercibida. Digamos, hay estudios que reportan que no es un solo único resultado el que debemos esperar de las emisiones otoacústicas, porque pueden estar presentes, disminuidas o ausentes en algunos casos atípicos, y esto no nos debe hacer descartar la patología. También se sugiere que la disfunción sináptica en esta enfermedad es causada por disminución en la sinapsis de células pilosas internas, como nos mencionaba Juan Gonzalo en la fisiopatología, pero pues estos son datos que son obtenidos en modelos animales, ratones, considerándose por lo tanto pues que es una afectación presináptica. Y como pues les digo que son datos conseguidos de ratones, se requiere investigar un mayor número de casos para hacer identificar las causas más probables de las variantes, y que estos resultados pues llevan a la necesidad de que buscamos nuevas estrategias diagnósticas para que no pasen subdiagnosticados de estos casos. Y como pasó con esta paciente, por ejemplo, me imagino, y cómo va a suceder en múltiples ocasiones. Bueno, ahorita para concluir, un poco cerrando el tema,
Básicamente lo que nosotros queremos que ustedes se lleven a la casa es las habilidades para poder detectar en una consulta externa, en urgencias o en cualquier lugar donde se enfrentan a una hipoacusia, si es neurosensorial o conductiva. Obviamente pues no pueden hacer el diagnóstico exacto, pero pues pueden tener cosas que los guíen hacia una o hacia la otra, como el test de Weber y Reiner, y entender la fisiología de la vía coclear para saber dónde podría llegar a estar esta alteración y poder entender más o menos o enfocar una etiología del caso de que si ustedes estén enfrentando en la vida real de su paciente. Entonces, pues si es un paciente que viene por una ACV, obviamente si tiene una hipoacusia neurosensorial, pues ya sabemos, dependiendo del área o pues de la arteria comprometida, vamos a tener pues una sintomatología típica pues, de la ACV y vamos a saber que es la etiología de la hipoacusia, claramente es la ACV. Pero si viene un paciente con una causa que no es clara, obviamente ustedes lo que tienen que hacer principalmente es diferenciar entre hipoacusia conductiva y neurosensorial y ahí empezar a hacer el resto de los estudios para buscar la etiología y entender de dónde viene. Entonces la idea es eso, que ustedes sepan enfocar al paciente en urgencias y ya pues como médicos generales o si llegan o si son neurólogos o especialistas, pedir el resto de los exámenes o remitir a un especialista para que ellos hagan el resto de los estudios. Entonces lo importante es eso, que la sepan detectar en urgencias, en consulta o en cualquier escenario donde estén. O si un familiar les pregunta y les dice que escucha menos por un oído, ustedes les pueden hacer los exámenes que les dimos de la clínica del día de hoy y les pueden decir, yo creo que es una hipoacusia neurosensorial. Y él pueda buscar ayuda de un neurólogo, un otorrino que les vaya a enfocar más eso. La idea es eso, que ustedes tengan esas habilidades de discernir. Y ya, eso sería todo por ahora. No sé si Eso ustedes sería tienen de la pronto charla de hoy. alguna pregunta. Para mí lo más importante, siento que para los dos lo más importante es que ustedes entiendan eso, cómo discernir y pues la parte de la fisiología. No sé si tienen alguna pregunta específicamente sobre esto o sobre las Creo pruebas del que examen Laura físico. Huitrago tiene la mano levantada, Hugo. Ah, listo. Hola, Dinos. bueno, pues no, más que una pregunta, bueno, pues quiero felicitarlos, está muy chévere esta explicación, creo que lo hicieron bastante sencillo para los que no conocen todavía el tema de otorrino. Sin embargo, quisiera agregar algo súper importante y es que si bien esto es muy común en los niños, sobre todo, y lo podemos ver mucho, hay que tener en cuenta que en los adultos también lo podemos ver. Y en lo que más lo vemos es como una RAM de los medicamentos. Entonces, es algo que como médicos generales tenemos que tener en cuenta porque muchas veces, la mayoría, vamos a ver adultos que toman múltiples de manera crónica porque tienen sus enfermedades crónicas de base y pues se debe tener en cuenta que haga parte del examen físico la revisión de estos parámetros de audición, preguntarlo durante la anamnesis, hacer la otoscopia y pues más o menos saber que los medicamentos que nos pueden, pues estos medicamentos ototóxicos a largo plazo nos pueden generar una neuropatía como esta. Adicionalmente, pues que no solamente, digamos, unos muy comunes son algunos diuréticos que muchos pacientes los toman para la hipertensión, también pacientes, por ejemplo, que llevan, que tienen hospitalizaciones largas, que tienen pues uso de medicamentos como la vancomicina, la eritromicina por mucho tiempo también son súper ototóxicos. Por ejemplo, pues hasta los antiinflamatorios, las personas que consumen antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, todos los días o muy común, tienden a llegar a la consulta por eso y llegan mucho a las consultas de medicina general, como no, es que yo desde hace un mes ya no estoy escuchando igual, quién sabe por qué será, y les hacen audiometrías, efectivamente, sale neurosensorial y uno intenta como indagar, bueno, pero este paciente, ¿de dónde? ¿De dónde? Y empiezo a hacer la anamnesis y no, es que tomo desde hace 3 años todos los días naproxeno porque me duele una articulación, ahí está el problema. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta como médicos generales y ya, pues muchachos, los felicito. Muchas Sí, gracias. tienes toda la razón. O sea, es más porque también últimamente están formulando antibióticos a lo loco. Digamos, le da a una gripa y le ponen antibiótico. Entonces resulta con amigdalglucósidos como por tiempo indefinido y después la gente está con la falla auditiva, que no escuchan bien lo que tú mencionabas. Y si la causa más común en adultos es eso. Exacto, como para tenerlo en cuenta, porque generalmente cuando uno busca y habla de este tema,
siempre se enfocan mucho en los niños, que claramente es súper importante, pero en los adultos es muy común. O sea, de verdad es súper común que lleguen a las consultas con esto y hay veces uno no lo tiene en cuenta y como dijo Juan Gonzalo, si uno no indaga o no conoce, nunca lo va a sospechar. Muchas gracias, Laura. Listo, no sé si tengan más preguntas. ¿No? A Creo todos les quedó claro. que no hay más preguntas. Entonces quería aprovechar, muchachos, tanto Nata como Juan, para agradecerles por esta charla tan chévere que nos dieron, tan completa. Agregar el caso clínico siento que fue fundamental pues para poder integrar todo lo que nos enseñaron. Y gracias por su preparación, por la charla que nos dieron, gracias a Lau, que también es miembro de Neurobus, pues por el aporte que nos acaba de dar. Y nada, chicos, los felicito. Muy buena charla. Muchas gracias. Gracias, Ahí Mari. por el grupo les mandamos las diapositivas para que tengan todo por si quieren revisarlo después. Y si tienen alguna pregunta, si digamos no entendieron los exámenes audiológicos, que son difíciles de entender, también nos pueden escribir. Y recuerden que nos vemos el viernes en el taller de neuroanatomía. Genial, Listo, muchas entonces, gracias, bueno, chicos. descansen. Bien, Ustedes chao. también, gracias. Gracias. Muchas gracias.